Como les decía, el recorrido histórico, y voy a ser breve, si hay alguien que estudia historia o ha estudiado, se va a agarrar la cabeza con lo que voy a hacer, pero yo voy a ir saltando periodos así a lo loco, así que tengan un poco de piedad conmigo. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es que las demandas de género no arrancaron en el Ni Una Menos, ni son una moda de los últimos años, ¿no? Es una demanda que viene ya desde principios del siglo XX, en donde las mujeres que se organizaban para llevar adelante demandas de género, se autodefinían feministas y venían de los espacios socioeconómicos más, de mayor dinero, digamos, ¿no? Tenían como eran de los sectores socioeconómicos más altos. Y eran las sufragistas, las independientes, las socialistas, que a principios del siglo el reclamo concreto que tenían tenía que ver con el voto, con el acceso al voto, porque ustedes se acuerdan que hasta, lo sabrán mejor que yo, hasta que llega el peronismo las mujeres no votábamos. Entonces, las mujeres organizadas feministas en esa época, pre-peronismo, podemos decir, se organizaban por el sufragio, se organizaban también porque querían acceder a la educación, porque ellas habían accedido a una educación privada que tenía que ver con su familia, su posibilidad de educarse en sus casas, pero no en el sistema educativo, y que también tenía que ver con que en el Código Civil las mujeres estábamos en condiciones de inferioridad, ¿no? Algo que ahora nos parece una locura, pero de verdad no podíamos heredar, no podíamos administrar bienes, no podríamos tener a cargo a nuestros hijos o a nuestras familias o madres o padres que no podían cuidarse, digamos, todas esas cuestiones estaban escritas con desigualdades, ¿no? Entonces eran esos tres reclamos que estos sectores de mujeres organizadas se identificaban con el feminismo y que llevaban adelante esas demandas. Por supuesto, cerca de mediados del siglo, cuando ya llega el peronismo y irrumpe en la política argentina, no son las mujeres de los sectores altos, son las mujeres de los sectores trabajadores los que se incorporan a la política en este periodo y que no vienen con una identidad feminista, ¿no? Y esto también es un punto importante porque, aunque no tenían una percepción feminista, sí estaba en la cabeza del peronismo la organización de las mujeres, la organización sindical incluso de las mujeres, y no solamente se conforma el peronismo con el voto, con el sufragio, además hay una batería de políticas públicas que no voy a mencionar ahora, pero por ejemplo el divorcio se empieza a implementar con el peronismo, pero además del sufragio, que es lo que más nos queda en la memoria, las mujeres entraron en las listas, ¿no? Algo que también era inédito y que por ejemplo el radicalismo no hizo, ¿no? Cuando ya el sufragio fue universal, el radicalismo no presentó candidatas. Entonces ahí, sin que sea desde una identificación feminista, hay prácticas y políticas concretas que el peronismo llevó adelante, que por supuesto favorecieron y acompañaron esas demandas de género que habían empezado en el siglo XX. Siempre hay una chicana de que Evita, por supuesto, tanto en La Razón de mi vida como en muchos discursos, se pelea con el feminismo, pero claro, era un feminismo que después se opone al voto y al sufragio femenino porque lo traía el peronismo adelante, ¿no? Por supuesto que era como para pelearse en ese momento. Lo cierto es que, como bien sabemos, en el 55 hay un golpe cívico-militar que desalienta la participación no solamente de las mujeres, sino de la comunidad en general, y después hubo una seguidilla de dictaduras cívico-militares que también desalentaron las participaciones, ¿no? Y acá hay un punto importante, que Dora Barrancos es una de las autoras que más trabaja esto, que habla de que en la última dictadura cívico-militar hubo una práctica concreta de mujeres que tampoco se identificaban feministas en esa época, pero que se organizaron por un objetivo concreto, que era la búsqueda de sus hijos e hijas y por la recuperación de sus nietos y sus nietas, ¿no? Entonces las madres de Plaza de Mayo y las abuelas no se identificaban feministas, pero puede leerse como una práctica de mujeres organizadas que además se enfrentó a la dictadura, ¿no? Hay que enfrentarse a la dictadura militar con el terrorismo de Estado que llevaba adelante en ese momento. Después, pasando las etapas rápidamente, vemos que en los 80 y en los 90 hay con la recuperación de la democracia, se fortalecen algunas políticas neoliberales que empiezan a generar demandas de las ciudadanías socioeconómicas y empiezan a generar mucha exclusión de la sociedad. Yo estoy utilizando periodos amplios y por supuesto hubo diversidades ahí adentro, ¿no? Yo lo digo como modelos teóricos, después ustedes podrán contar historias de cosas que no fueron así, que fueron así, pero a grandes rasgos, los gobiernos que vinieron después de la democracia fueron generando políticas de mucha exclusión, de mucho desempleo, sobre todo el menemismo,
Y lo que fue generando es mujeres organizadas nuevamente que no tenían que ver con el feminismo, sino que se organizaban colectivamente para parar la olla, para hacer un merendero, para hacer un comedor en la cuadra. Acá yo vivo en Río Negro, pero nací en Neuquén. Acá en YPF, en Cutralcó, fueron las mujeres y las hijas de los ex YPFianos desempleados las que salieron a cortar las rutas porque los hombres estaban deprimidos. Las mujeres productoras agropecuarias que también se organizaban porque en esa época se remataban las chacras y los campos de los pequeños y medianos productores. Hubo un montón de roles de mujeres que no se asocia al feminismo. Milagro Sala ya estaba con el movimiento de desocupados en el norte. Norma Pla era una jubilada organizando jubilados para reclamar por el aumento de las jubilaciones. Digamos, si una ve esas son figuras de mujeres, pero que esas demandas están asociadas a lo social, en todo caso a lo político, pero nunca se asocian a la cuestión de género, ¿no? Y que en esto hay un aprendizaje que hacer porque esas demandas van quedando, ¿no? De alguna manera. Después, en el 2003 cambia el modelo político-económico, como decimos, se acaba el neoliberalismo y empieza una etapa de desarrollismo, ¿no? Y en esa etapa de desarrollismo, donde los números macroeconómicos se ordenan un poco más, empieza de nuevo la participación, incluso coqueteando y acercándose a las instituciones, ¿no? Y acá también es importante decir que el gobierno de Néstor y después de Cristina tampoco tuvo una identificación feminista, ¿no? Una vez más, los gobiernos no se reconocían feministas, pero sí venía con un encuadre muy fuerte de los derechos humanos, ¿no? Era como una de las banderas ideológicas de esos gobiernos, y en ese encuadre amplio de los derechos humanos es donde algunas demandas de género se fueron colando en algunas legislaciones, que claro, de nuevo si las vemos, ¿no? A la distancia, todas juntas, ¿no? En un grupo, como les decimos generalmente quienes estudiamos esta etapa, se llaman las 26.000, ¿no? Que es una batería de legislaciones nacionales que empiezan con 26.000, que fueron desde el 2005 al 2013, y yo las leo porque son un montón, y si ustedes las piensan, tienen que ver con estos reclamos que históricamente traían las mujeres y que de a poco se iban filtrando, ¿no? Como parto humanizado, educación sexual integral, ley de medios, ley contra la trata de personas, la 26.485, que es la ley que ahora la ley Micaela cuando se sancionó dice, revisemos ahí los tipos y las modalidades de violencia que hay, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el femicidio en el Código Penal y el contrato de las trabajadoras particulares. Fíjense que son una batería de legislaciones que un gobierno que no se identificaba con el feminismo la fue desarrollando y que tenían que ver con demandas que venían llevando adelante las mujeres. Entonces, de alguna manera se empieza a generar estas relaciones entre las mujeres del territorio que habían resistido en los 90 y que empezaban a mejorar sus condiciones, con las feministas que en los 90 se replegaron en el mundo académico para sobrevivir, ¿no? Porque tampoco las vamos a juzgar. En ese momento cada uno hacía lo que podía para sobrevivir de esa situación, pero empezaron a encontrar puntos de encuentro, y a mí me parece que los puntos de encuentro fueron los encuentros nacionales de mujeres, que como ustedes saben se hacen todos los años en distintas ciudades del país y que tiene un componente federal muy fuerte porque van formando a cada localidad. Ustedes están acostumbrados a las movilizaciones y cosas amplias, pero quienes somos del interior, cuando hay un evento nacional en tu localidad tiene mucho impacto y queda en la memoria colectiva, ¿no? Se agarra muy fuerte, y un poco eso fue gestando lo que después vamos a ver, y esto es innegable y esto es indiscutible, que es el fenómeno del Ni Una Menos en el 2015, ¿no? Y ahí sí vemos que las mujeres del territorio, las mujeres trabajadoras y sindicales, las mujeres organizadas en los merenderos, las feministas de la academia, todas vamos a la plaza los días de Ni Una Menos, todas vamos cuando pasa un femicidio horrible, vamos todas a la plaza, van los varones, van las familias, va gente que escribe el cartel en un cuaderno y se expresa rápidamente sin organización, van las organizaciones que antes solamente iban las compañeras de género y empiezan a participar todas las organizaciones. Digamos, empieza a dar una masividad inédita, algo que no pasaba en Argentina, que en general las feministas siempre éramos un grupete que más o menos nos conocíamos todas y todas teníamos las discusiones saladas, y ahora vos vas a la plaza y hay gente que está a favor o en contra del aborto, hay gente que piensa que
el trabajo sexual es explotación, y hay gente que no, que piensa que es un trabajo. Hay gente que piensa que el vientre subrogado está bien y tiene que ser ley, y gente que piensa que genera más desigualdad y que hace que las pobres terminen siendo carne de cañón. Bueno, esas discusiones siguen latentes en una plaza, en donde, que yo les digo, porque vivo en una localidad muy chiquita, acá las manifestaciones más fuertes son las de Ni Una Menos, digamos. Es donde realmente la gente va sin tener discusiones y sin un sello concreto, y mucho menos partidario, ¿no? No es que hay un partido que pueda apropiarse de ese reclamo, porque la gente va y acompaña porque ve un enemigo en común, que es el patriarcado, ¿no? Y que es el machismo, y que son las violencias, y que muchas veces son las desigualdades también, ¿no? Porque a veces es imperceptible, son cosas más sutiles, pero que empezamos a tener el acompañamiento que muchas veces lo vimos los 24 de marzo, que la ciudadanía acompañaba los reclamos de las madres, de las abuelas y de los hijos, y que en este caso Ni Una Menos se encuentra en este país, y no es casual, ese acompañamiento de una ciudadanía no organizada, pero que entiende que hay que trabajar en esto. Y esto hace que, por supuesto, los sectores políticos tengan que posicionarse, bueno, seguramente los referentes sindicales también, y las referentes, digamos, una no se puede quedar a un costado de estas cuestiones, hay que tomar partido, y si no, dar debates, pero digamos que nos atraviesan desde todos nuestros roles y desde nuestras tareas, y hay que posicionarse en un lugar concreto, ¿no? Esto empieza en 2015, y no se termina, digamos. Empieza en 2015 y vuelve a pasar en el 2016 y se profundiza en el 2017. Digamos, va tomando cada vez más fuerza, y no es que se agota en una sola fecha. Y este es el escenario en el cual asesinan a Micaela García, ¿no? Por eso que en general decimos que la ley Micaela tiene dos caminos. Tiene este camino, que es un recorrido sociopolítico, en el momento en el que se da toda esta situación, es un momento de ebullición ciudadana, de acompañamiento a las demandas de género, que antes no había. Y el segundo camino es el camino que recorre Micaela, que Micaela era una piba universitaria de la ciudad de Entre Ríos, pero que estaba estudiando en la ciudad de Gualeguay, y que un sábado se cruza con una persona que la viola y la asesina, ¿no? Pero ¿qué es lo llamativo de esto? Además de que es un crimen horrible, de que Sebastián Wagner, que es el femicida de Micaela, era una persona que estaba cumpliendo una condena por violación. Digamos, ya había violado a dos mujeres y tenía una condena, y estaba cumpliendo una prisión domiciliaria, ¿no? Y lo más terrible de todo esto es que Micaela desaparece un sábado a la noche. Y el viernes a la noche, es decir, un día antes, una familia en la ciudad de Gualeguay va a una comisaría y dice: quiero denunciar a Sebastián Wagner porque intentó violar a mi hija, una nena de 12 años, ¿no? Y lo conocían porque era una familia amiga. Y cuando llegan a esa comisaría, en la comisaría le dicen: no, vaya a la fiscalía de la familia, ¿no? Bueno, ahí empieza otra vez el recorrido de esa familia que va a la fiscalía, y cuando llega a la fiscalía, lo que le dicen es: venga, esto era un viernes, le dicen: venga el lunes porque la jueza no está, ¿no? Y esta familia, por supuesto, se desalienta la denuncia y se va a su casa. Y al otro día, Sebastián Wagner, que ya tenía una condena, se cruza con Micaela, la asesina y la mata, ¿no? Entonces, la lectura que se hace con este caso, que se da en el 2017, en este momento de ebullición y de acompañamiento de la ciudadanía a las demandas feministas, es que efectivamente, si hubiese un Estado y agentes y personal del Estado atentos y atentas a estas cuestiones, efectivamente hubieran tomado la denuncia, hubieran ido a buscar a Sebastián Wagner, que bien sabían dónde vivía, y como era una persona que ya tenía una condena, posiblemente hubiese pasado el fin de semana en la comisaría, ¿no? Quizás después el Poder Judicial hace sus cosas, a veces los largan igual, digamos, eso es indistinto, pero al menos ese fin de semana, de haber tenido una reacción el Estado, se hubiera evitado un femicidio, ¿no? Quizás no se puedan evitar todos los femicidios, quizás siempre quede algún número residual que tenga que ver con circunstancias extraordinarias, pero hay muchos que se pueden evitar. Muchas veces escuchamos jóvenes y mujeres mayores asesinadas después de 40 denuncias, 15 denuncias, 12 denuncias, ¿no? Esto pasa un montón, y es porque el Estado no tiene reacción. Y cuando sucede lo de Micaela García, la lectura que se hizo no fue ir a buscar al policía y sancionarlo y meterlo en cana, no fue la punibilidad, sino fue: bueno,
tratemos de que haya un Estado que prenda las alertas rápido, ¿no? Y en esto es el rol de la capacitación. El prender las alertas rápido es que empecemos a charlar de estas cosas y las problematicemos, porque seguramente ese policía o ese personal de la fiscalía ya sabían que la violación es un delito, ¿sí? No es que les vamos a explicar que la violación es un delito, sino que le vamos a explicar la gravedad que tiene que una persona intente abusar a una niña y que además haya cumplido una condena antes, no tomar asuntos de las denuncias, en este caso las denuncias, pero también hay otras instancias en donde el Estado es un mostrador para la ciudadanía y a veces es el único mostrador en el cual llega la ciudadanía. Entonces también Ley Micaela es un primer paso para una ciudadanía con más perspectiva de género en el sentido de compromiso contra las violencias, ¿sí? Por supuesto no es el único paso, no se van a resolver todos los problemas con esto, pero por lo menos es un accionar en donde el Estado toma partido del asunto, ¿no? Y toma un partido del asunto que no sea más cárcel y más punibilidad y endurecer las penas, sino por otro lado prevenir, ¿no? A la primera denuncia, bueno, tomar una actitud distinta. Y en esto es un proceso que se hace colectivo, digamos, no lo vamos a resolver solamente capacitando a policías y al Poder Judicial, sino que tenemos que tener una ciudadanía formada, y es por eso que el primer paso es el Estado, pero yo estoy segura, y esto no lo sé, pero yo estoy segura de que tenemos que avanzar también en el sector privado y en los medios de comunicación, con que haya ley Micaela y perspectiva de género, y distintas instancias en donde una pueda considerar las políticas públicas y los procedimientos que llevan quienes trabajan en el Estado y en el sector privado para no generar desigualdades y violencias. ¿Sí? Así que bueno, con esto ir cerrando, como les decía, esta es la fundamentación que damos al principio. Yo traté de ser brevísima porque yo sé que es fin de año, es agotador, hemos tenido como un abuso de virtualidad en todo el año, pero bueno, no queríamos dejar de mencionarlo con Jessy cuando charlábamos sobre este encuentro, mencionar la importancia de la capacitación, que quedemos con el compromiso de que más adelante tomen cartas en el asunto y que por supuesto, o quizás hay capacitaciones que ya se vienen dando, acompañarlas, y que el rol sindical es muy importante en esto porque también está en la ley, está escrita, y bueno, y ahí están comentando exactamente, no solamente policías y Poder Judicial, sino que tenemos que generar una cosa más amplia. Para mí es urgente la cuestión de los medios, pero bueno, muchas gracias, esto era lo que les queríamos contar y quedo a disposición de las preguntas y para escuchar a Aldana. Bueno, gracias Lau, muy interesante, felicitaciones. Y bueno, ahora vamos a pasar a Aldana. Acuérdense los que se conectaron después que el chat está abierto y pueden ir dejando las preguntas ahí para el final. Aldana, para los que no la conocen, es abogada, es miembro de la Comisión de Violencia de Género y Violencia Laboral del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, es capacitadora en la Asociación Civil Madres de Constitución, es docente universitaria en la Universidad de Avellaneda y en la UBA en el área de Derecho Público, y además es compañera militante de la agrupación peronista blanca de la Comuna 7. Así que, bueno, nada, hecha la introducción, te pasamos la palabra a vos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todos. Bueno, primero en principal, en esta jornada tan importante, bueno, desde ya mis agradecimientos a las compañeras del área de mujeres y géneros, bueno, de la agrupación. Es un espacio en el que realmente hemos podido, desde la conformación, darnos un debate sobre diversas cuestiones que nos atraviesan social y culturalmente a todas, a todes y a todos, y en las que las mujeres y las diversidades necesitamos, bueno, posicionarnos como sujetas de derechos, como trabajadoras y hacedoras de la historia del sindicalismo argentino y la política, forjando, bueno, la lucha desde todos los espacios sociales y políticos de los que formamos parte. Bueno, agradezco también desde ya a todas las personas que hicieron posible, bueno, este evento, a la propia, bueno, compañera y colega docente universitaria, la licenciada Laura Iturbide, y bueno, y por supuesto al presidente de la agrupación, ahí el compañero Fernando Barrera. Bueno, la fecha que nos convoca, el 25 de noviembre. Cada 25 de noviembre es no solo un día de conmemoración por el brutal femicidio, hoy denominamos femicidio, de las conocidas como Hermanas Mirabal o las Mariposas. Fue un hecho atroz que dio génesis a esta fecha tan importante, y además es un día de reivindicación
en la lucha de la sociedad toda por la eliminación de todos y cada uno de los tipos y modalidades de violencia que afecta brutalmente a las mujeres y a las diversidades también. Analizando desde una perspectiva interseccional, es decir, teniendo en cuenta todas las cuestiones que afectan, ¿no?, a las mujeres, todas las cuestiones, por ejemplo, que nos atraviesan, ¿no?, nuestras condiciones sociales, económicas, la etnia, la raza, y que hay que tener en cuenta que la violencia continúa perpetrándose mayormente por parte de hombres hacia mujeres y diversas identidades de género, plasmándose como crímenes de odio hacia el ser, ¿sí?, hacia nuestro ser, básicamente. En cuanto al origen de esta fecha, es importante recordar que las hermanas Mirabal, o conocidas como las mariposas, llamadas María Teresa, Patria y Minerva, fueron mujeres que se organizaron políticamente para luchar contra el régimen dictatorial de Trujillo allá por el 1960 en República Dominicana. Ese régimen particularmente las fusiló, como a tantas y a tantos, siendo que previamente a ellas las violentaron tanto física como sexualmente. Destaco esto porque, bueno, la realidad es que no puedo y no podemos pensar en la historia de las mujeres sin ser una historia de las mujeres políticas, porque todo, o sea, absolutamente todo lo que hacemos en nuestros días, en nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras organizaciones, sindicatos, partidos políticos, los roles que desarrollamos como emprendedoras, como trabajadoras del hogar, así como fuera de nuestros hogares, como cuidadoras, como madres, como representantes sindicales, absolutamente todo es político. Resulta, bueno, importante, me parece, resaltar que la conquista de los derechos particularmente de las mujeres contra todo sistema opresor, discriminatorio y desigual, que como bien señalaba Laura, bueno, designamos y nucleamos bajo el concepto de patriarcado, fue el producto de una lucha histórica del movimiento de mujeres organizadas, plasmada en las leyes por parte de gobiernos democráticos, constitucionales, que han sabido escuchar y contestar en consecuencia a las demandas planteadas por dicho movimiento, y que claramente en nuestro país el peronismo sin dudas es el movimiento que históricamente las ha receptado y las ha plasmado como normas jurídicas. Sin dudas, bueno, las mujeres organizadas, las mujeres trabajadoras organizadas, hemos hecho y continuamos haciendo historia para lograr que se reconozcan nuestros derechos. Y en este punto podemos decir que cuando analizamos justamente el contenido de las normas internacionales, por ejemplo, pareciera que no hace falta más. Basta con leer, por ejemplo, lo que es la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención para Prevenir y Sancionar la Violencia hacia las Mujeres, Convención de Belén do Pará, el Convenio para Reprimir y Sancionar el Delito de Trata de Personas, el Protocolo de Palermo, digo, sobre la misma temática, convenios adoptados también en el marco de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Entre ellos, obviamente, no podemos dejar de mencionar el último convenio ratificado por el Congreso, que es el número 190, que justamente para prevenir la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Y a su vez también tenemos que hablar de que a nivel nacional contamos con la misma propia Constitución Nacional, que otorga determinada jerarquía, ¿sí?, a estas normas internacionales, les da el mayor nivel de jerarquía en protección a los derechos humanos, particularmente de las mujeres, y las leyes nacionales, destacando obviamente, como bien también comentaba Laura, la ley 26.485, que es la de protección integral a las mujeres y que establece obviamente los distintos tipos de violencia y las distintas modalidades, junto a otras leyes, como también ella destacó la ley de trata, que es la 26.364. Cuando hablamos de todas estas normas, reitero, parecería como que no hace falta más. Este conjunto de norma internacional y nacional justamente lo que establece es imponer a los estados nacional, provinciales y municipales el deber de planificar e implementar políticas públicas para eliminar justamente todo tipo de manifestación de discriminación y violencia hacia las mujeres. Sin embargo, me interesa particularmente destacar que aún contando con toda esta legislación en la temática, hoy, 24 de noviembre del 2020, nos encuentra con estadísticas de un femicidio cada 28 o 30 horas.
sumado obviamente a crímenes de odio tales como transfemicidios y travesticidios, cuya motivación es el odio a la identidad de género, particularmente esa identidad que adopte un estereotipo de mujer. Y esto me parece que nos convoca a pensar justamente en ese rol del Estado como garante de los derechos humanos de todas las personas, pero particularmente de aquellas que se encuentran en extrema vulnerabilidad social, económica y cultural. La vulnerabilidad de las mujeres y de las diversidades es una consecuencia directa de una desigualdad producto obviamente de la discriminación y de la exclusión histórica en ámbitos de trabajo y en lugares de ejercicio de poder. Aquellos que han sido, bueno, históricamente ocupados solo por varones, pero que gracias a la conquista, nuestra conquista del voto obviamente realmente universal, de los cupos para acceder a los cargos electivos, cargos sindicales, la paridad, bueno, se ha podido revertir algunos escenarios en este punto. Pero bueno, aún así vemos que hay millones de mujeres así como de diversidades, especialmente mujeres trans y travestis que sobreviven a la violencia perpetrada en distintos espacios y bueno, y resulta deber del Estado planificar e implementar, vuelvo, políticas públicas que impliquen acciones positivas por un real goce y ejercicio de los derechos humanos. A modo de graficar, para tener en cuenta estadísticamente respecto a la violencia de género, el pasado 6 de octubre, la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como saben es el máximo tribunal de justicia a nivel nacional, bueno, publicó un informe a raíz del Registro Nacional de Femicidios, del cual me interesa particularmente destacar algunas estadísticas para que tengamos en cuenta. En ese informe particularmente nos habla de femicidios entre 2017 y 2019 de niñas, adolescentes y jóvenes menores de 20 años. Aclaro que este informe no abarca lo que serían transfemicidios y travesticidios, lo cual claramente marcaría un aumento, ¿sí?, de estas estadísticas. Este informe dice: el 30% de los femicidios ocurrió en el espacio público, el 30%. El 44% en el lugar donde habitan. Y en el 17% de los casos en otros lugares. El 34% de estos femicidios eran menores de 12 años inclusive. El 40% tenían entre 13 y 17 años. Y el 26% entre 18 o 19 años de edad. Por otra parte, lo que señala, por ejemplo, particularmente respecto de menores de 14 años, el 58% de los casos fue víctima directa de sus padres o padrastros, el 13% por parte de otro familiar, y solo el 11% de los casos el delito fue cometido por un desconocido. Lo cual, teniendo en cuenta esto, vemos que claramente, la violencia de género está íntimamente relacionada mayormente con la violencia intrafamiliar. Bueno, por último, en los casos de adolescentes de 14 a 19 años, la mitad de esas víctimas tenían algún tipo de vínculo de pareja o de expareja con el femicida. Y acá me parece que es importante también remarcar el tema de la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley y tiene que aplicarse, es decir, la educación sexual integral tiene que aplicarse en todos los establecimientos educativos justamente para prevenir en parte esto. Reitero, acá, estaba hablando de casos de femicidios de menores de 20 años. También, por ejemplo, hace unos días, ahora hace 4 o 5 días, la misma Oficina de la Mujer de la Corte Suprema emitió un informe respecto de femicidios de adultas mayores de 60 años. Y en ese informe, por ejemplo, lo que estableció es que el 81% de los femicidios ocurrieron en la propia vivienda de la víctima. Y en el 50% de esos casos el femicida convivía con la víctima. Reitero, adultas mayores de 60 años. Bueno, este informe claramente, se hizo en base a causas judiciales. Sí hay que ver que hay muchas causas que lamentablemente quedan impunes, ¿sí?, o que no llega a haber un proceso judicial y que se desestima previamente, ¿sí? No sé, por ejemplo, por una falta de mérito o por algún sobreseimiento sin ahondar más en el caso, y que finalmente quedan impunes y sin justicia.
Bueno, por otra parte, también se publicaron distintos informes, por ejemplo, en lo que va hasta ahora del 2020, ¿sí? Hasta octubre del 2020, y van más de 200 mujeres trans y travestis, fundamentalmente fueron víctimas de violencia de género. La verdad que particularmente de todo esto, creo que fervientemente, cultural y socialmente, aún queda mucho trabajo por hacer, eso sin dudas, para una deconstrucción de la violencia en general y de la violencia de género en particular. Pero sin dudas me parece importante remarcar que la responsabilidad del Estado, ¿sí? La responsabilidad es del Estado, o sea, de ese Estado que conformamos todas, todes y todos, y especialmente quienes desarrollan su trabajo en la función pública, o quienes también son y somos trabajadores y trabajadoras del Estado, en planificar e implementar políticas públicas con acciones reales y concretas que protejan la vida y la integridad de las mujeres y diversidades, que básicamente son derechos humanos, y que obviamente también eduque en forma íntegra a las generaciones de varones existentes y a las venideras, porque la realidad es que de eso va a depender, que realmente podamos decir ni una menos, o sea, que no haya ninguna niña, adolescente, mujer trans, travesti que sea violada, torturada, prostituida, ni explotada sexualmente, ni asesinada en manos de nadie. La realidad es que tanto ayer como hoy, yo creo que ser mujer es estar en riesgo, y que la realidad es que esto el día de mañana deje de ser así depende del Estado y obviamente de todas las personas. Así que bueno, nada, desde ya agradezco nuevamente y espero poder haber dado un paneo general de la problemática y ver que realmente es un compromiso tanto del Estado y de todas las personas dar una lucha colectiva contra esto. Bueno, gracias. Gracias, Aldi. También muy interesante, como para seguir también más adelante, continuando el debate. Hay una pregunta de Ine, creo. Ahora esperen que pueda abrir el chat y se las paso para que ustedes, la que quiera, pueda responder. Que dice, además de estos encuentros tan interesantes donde visibilizamos esta temática, ¿cómo piensan ustedes o qué piensan ustedes que tendría que implementarse como política pública para poder revertir estos números? ¿Y qué opinan del proyecto del Ministerio de la Mujer de Tejiendo Matria? Bueno, si te parece, Aldana, arranco yo. Después, no sé si vos complementás también. A mí me parece que hay una discusión muy fuerte que tiene que ver con lo socioeconómico, ¿no? En muchos de los casos, las violencias extremas están asociadas a que las mujeres no pueden salir de los círculos de violencia justamente por la dependencia económica que se genera, y que esto también se genera a los trabajos más calificados y a las cúpulas de poder de las empresas y del Estado también acceden los varones, ¿no? Y acá hay muchas explicaciones y yo tampoco soy tan especialista como para decir con una política lo resolvemos, pero a mí me parece que si bien es cierto de que hay situaciones en donde las mujeres tienen mucho dinero y sin embargo también sufren violencias, en la mayoría de los casos estamos hablando de mujeres que están empobrecidas, que están con sus hijos y que además seguramente están a cargo de personas mayores o personas con discapacidad, y acá una palabrita mágica que me parece que hay que empezar a tomar en cada una de estas discusiones son los cuidados, ¿no? Que es aquellas tareas que realizamos las mujeres y las disidencias en ocasiones dentro de las casas, de las cuales los varones están liberados históricamente, porque por eso pueden participar de reuniones hasta las 3 de la mañana, o pueden resolver en asados y partiditos de fútbol, o pueden inmediatamente a los 16 y los 18 años salir a buscar un empleo y conseguirlo, y en estas cosas las mujeres quedamos más atrás, digamos, ¿no? En esto vamos quedando atrás, vamos llegando más tarde, generalmente estamos subempleadas, o llegamos a los trabajos menos remunerados. Ustedes piensen que las tareas de limpieza y de cuidado, que hoy hemos visto con la pandemia que cuidar gente es fundamental, y sin embargo nadie discutió sobre cuánto vale la hora del trabajo de cuidado. Y estas cosas no lo digo solamente porque muchas veces las mujeres trabajamos gratis en casa y los varones en todo caso ayudan, sino también que las mujeres que trabajan cuidando, que salen de sus casas para cuidar afuera, lo hacen por muy poca plata, y es un trabajo recontravalioso que hoy en pandemia sabemos de que es esencial.
a mí me parece que lo que hay que empezar a revisar es este término que es los cuidados, y empezar no solamente a hacerlos más igualitarios dentro de la casa, sino también pensar en políticas que, por ejemplo, acompañen a estas mujeres que, si tienen que salir a trabajar por un empleo mal pago, por debajo del salario mínimo, si le tenés que pagar a alguien que se quede cuidando a tus hijos, no te conviene, te terminás quedando en tu casa, cobrando un plan mínimo y quedándote siempre en ese círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Y que los varones tienen de alguna manera más oportunidades para salir de esos círculos viciosos. Entonces yo creo que los cuidados es una de las herramientas, por supuesto, no todo, no hay fórmulas mágicas, pero a mí me parece que hay que empezar a visibilizar esas tareas y ese trabajo no remunerado que hacemos dentro del hogar y que nos complica. Muchas veces trabajamos adentro de la casa y además fuera de la casa, y muchas veces, yo creo que muchas de ustedes también, trabajamos adentro de la casa, afuera de la casa y después en el sector político. Entonces es triple jornada, ¿no? A veces la que hacemos, llegamos de trabajar y de militar, y además hay que lavar los platos y organizar toda la casa, y esas tareas hay que empezar a visibilizarlas y a darle valor, ¿no? También. No sé, Aldana, si por ahí lo ves. No, tal cual, sí, tal cual lo que vos decís, y me parece también que para que una persona pueda salir de ese círculo de violencia, más allá de la elaboración de programas, porque creo que toda política pública tiene que tener claramente una elaboración de un programa a largo plazo para que sea mantenido, para que tenga además un presupuesto para poder enfrentarlo. Cosa no menor también, el tema del presupuesto. ¿Con qué, digo, cuando se debate el presupuesto, establecer claramente que se necesita un presupuesto especial para la temática? Porque una persona, a ver, una mujer que está en situación de violencia de género y que además tiene hijos e hijas a cargo, difícilmente pueda salir si no tiene una alternativa. Yo creo que el Estado, como principal garante de derechos humanos de todas las personas, tiene que ser quien provea esa alternativa. Y más allá de los programas, tiene que haber una solución que sea rápida. Es decir, por ejemplo, basta con ver que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires particularmente hay un único refugio para las personas que son víctimas de violencia de género, que además aborda toda la temática de violencia de género, ni hablar, por ejemplo, en los casos de trata de personas, en los cuales hace unos años que estoy trabajando en la temática, no tienen tampoco un lugar donde se aborde la temática especializada. Entonces, digo, hay que ver todas estas cuestiones. Digo, a ver cómo funciona, alcanza un único lugar, y ese lugar es para que la persona pueda quedarse ahí. No, porque en realidad son también lugares temporarios. Entonces, digo, creo que hay que saber diferenciar lo urgente de aquello que puede llegar a esperar. Ahí puede llegar a estar el programa, pero en lo urgente tiene que haber una política pública contundente que sea de aplicación instantánea cuando hay una mujer o una persona que quiere denunciar una situación de violencia de género. Porque muchas veces la limitación a la denuncia de esa violencia de género es justamente no contar con los recursos para poder afrontar el después de esa denuncia, y creo que ahí claramente es donde tiene que estar el Estado. Bueno, en el chat no hay ninguna pregunta más, así que a menos que alguien quiera hacer una pregunta, si no, le pasamos la palabra a Jenny, a ver si acá, no. Le pasamos la palabra a Jenny, que, Alejandro, ¿estás levantando la mano? Sí. Dale, Sí. igual, paren, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, avisen en el chat, porque yo no los puedo ver a todos, entonces si no, no los voy a... Dale. Sí, un segundito. Bueno. Un segundo. Ahí está, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, lo que sí me llamó mucho la atención esto de lo de Micaela, que el Estado tardó en reaccionar y eso, bueno, posibilitó que el violador pueda actuar, ¿no? Como que al demorar la reacción del Estado, ¿no? Y lo que me da la idea a mí de esto es que, porque estamos de acuerdo que la responsabilidad es del Estado de tener una reacción rápida y demás, pero estaba pensando que quizás habría que ver la manera de fomentar de alguna manera que la sociedad civil pueda actuar en esta situación y que esté habilitada jurídicamente para poder frenar estas cosas, ¿no? Porque si no, es como que siempre nos quedamos aunque estemos todos de acuerdo, el Estado tarda, es una realidad, porque lo vemos todos los años estos vividos, y
bueno, eso es una de las ideas que tengo, ¿no? De ver cómo fomentamos estas organizaciones sociales, o como ser, o alguna manera, de caso de las asociaciones civiles, que puedan actuar ante un caso de un intento de violación, que pueda haber una reacción rápida del Estado, pero con el apoyo de la sociedad civil. O sea, no solo del Estado voy a la comisaría y bueno, y si no me toman la denuncia, vuelvo la semana que viene, ¿no? Y después también estaba pensando el tema del machismo, ¿no? Como ideología, que era, yo lo digo así, generó mucho más muertes que el terrorismo en general en el mundo, ¿no? Y sin embargo, las políticas públicas en contra del terrorismo en el mundo, esto lo discutí una vez en España con unas amigas españolas, ¿no? La ETA mató mucho menos gente de lo que mató el machismo, ¿no? En términos, y sin embargo, son mucho más duras las políticas públicas en relación al terrorismo y no, sin embargo, con las cuestiones del machismo, ¿no? Entonces yo creo que para que haya un cambio social real, habrá que fijar políticas más duras en esta temática para poder cambiar la forma de vivir, de actuar cada uno, ¿no? Digo, no, esas son unas ideas que tenía, que se me ocurrieron ahora escuchando a las compañeras. Nada más que eso. Yo quiero decir algo igual, Alejandro, que con lo Sí. primero que observaste, esto de la participación de la ciudadanía, y en realidad es un riesgo, porque si vos abrís una puerta que la ciudadanía tome cartas en los asuntos, después se pierde el margen de orden, que en todo caso es el Poder Judicial. A mí me parece que hay que empezar a discutir sobre la democratización del Poder Judicial y que empecemos a elegir también a quiénes son nuestros jueces y nuestras juezas y qué responsabilidades toman, ¿no? Porque si pensamos en la República, es el único poder que no es democrático y que en todo caso, de hecho, cuando hay problemas políticos se judicializa la política y termina definiendo un juez que casualmente nadie eligió, ¿no? Así que yo lo tomaría por ese lado, por las dudas. Bueno, ahí hay De acuerdo. tenemos en el chat un comentario para que si quieren después verlo de Ana Ferreira y está pidiendo hacer un comentario también María Blanco. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, hola a todos. En realidad, escuchando esto, lo que quería comentar es, cuando hablaban respecto a la denuncia de las mujeres y de buscarles una alternativa, un lugar para que se queden, digo, en discusiones que una viene llevando también. En caso a esto, no deja de ser también otro accionar que victimiza a la mujer. Porque cuando la mujer hace una denuncia por una cuestión de violencia de género, no es la mujer quien debe salir del hogar. Y como bien explicaba recién la compañera, ahí a lo mejor el fracaso está en el Poder Judicial, porque no hay una velocidad o una inmediatez en el actuar con respecto al violento. Siempre es o para proteger a la mujer, que se la saca, se la llevará a un refugio, y lo complicado que es cuando tiene hijos u otras situaciones, y en los recursos económicos, pero al sacar a la mujer de esos lugares, por más que sea necesario, en cuanto a la gravedad del asunto, no deja de ser otra forma de victimizar y de manosear a la mujer, cuando en realidad habría que protegerla corriendo al violento, que la justicia pueda correr al violento y ver de implementar las leyes desde ese lado. Y por lo otro es que más allá de los espacios, que faltan espacios de hogares, de refugios, es que no se habla tanto tampoco de los lugares de contención. Hoy por hoy una mujer que es violentada físicamente, cuando va a hacer la denuncia, por lo menos en lo que es en la ciudad de Buenos Aires, es desastroso el sistema, porque te mandan de comisaría a comisaría. No en todas las comisarías te toman la denuncia, no en todas las comisarías te mandan lo que tiene que ver, no es el mismo trámite de la denuncia cuando te van a poner una perimetral, eso es otra denuncia que tenés que hacer o es otro trámite, y muchas veces las mujeres desiertan. Digo, después de padecer una golpiza, te rompieron la cabeza psicológicamente, te violaron o lo que sea, es tanto tiempo y tanto manoseo en lo que tiene que ver con, para poder hacer una denuncia, que es muy complicado, y hacen falta muchos espacios de contención y de hablar. No se habla mucho. A una mujer no le es fácil poder expresarse
y mucho menos cuando del otro lado sigue habiendo, como se decía, mucho machismo, tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres. Bueno, eso era. Sí, María, perdón, con respecto a lo que comentaste, sí, desde ya que se cuentan, digamos, con las medidas protectoras, como por ejemplo la perimetral, que es una restricción de acercamiento, o como la exclusión de hogar, pero como bien vos señalás, el Poder Judicial tarda desde el momento en que se realiza la denuncia. Y por eso la realidad es que hasta que se actúa, la realidad es que la persona que está ejerciendo esa violencia continúa en el hogar, y bueno, y la mujer obviamente con sus hijos o sus hijas están en extrema desprotección, pero sí, tal cual. Bueno, ahí comenta que a su criterio es necesario educación a hombres y niños como prevención, acción ante cualquier denuncia de una persona que esté sufriendo violencia de género y, por último, después donde las personas pueden reinsertarse en la sociedad con trabajo y un lugar donde vivir en paz con sus hijos con independencia económica, garantizando por el Estado, ya sea en su hogar o en otro lugar. Obviamente estamos lejísimos de lograrlo, plantea Ine, creo que es como una síntesis de lo que recién estuvimos escuchando de las conclusiones, ¿no? No sé qué les parece y si quieren ya después de esto cerramos el chat, así pasamos al documento. Sí, yo coincido con las observaciones de las compañeras y mencionar que lo puse en el chat, que lo que decía María, las consignas también, se le pone el policía y el patrullero en la puerta a la mujer que sufrió violencia para que ella le tenga que explicar a las vecinas y a los vecinos que porque es víctima de violencia hay un patrullero en la puerta, cuando es una sola persona quien la agrede, que tiene nombre y apellido, y esa persona que es el agresor sigue yendo a jugar al fútbol, va a su trabajo y vive la vida como si nada hubiera pasado, ¿no? Así que también, de alguna manera hay que revisar todo. Cada uno de los instrumentos hay que ponerlos en duda también y revisarlos de nuevo. Bueno, gracias chicas por participar, por las respuestas y a los que comentaron. Jenny, si estás por ahí, porque no te encuentro, te cedo la palabra a vos para que leas este documento que se estuvo trabajando desde el sector de igualdad de oportunidades y de trato. Y una vez que termines vos, sí le damos la palabra a Fer, presidente de la agrupación, para que haga el cierre. Ante el aumento del índice de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las integrantes de la Mesa de Igualdad de la Agrupación Peronista Blanca hemos debatido largamente sobre los métodos y herramientas para su erradicación y reflexionado sobre esta lucha que parece no tener fin. Es por ello que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos manifestar algunas consideraciones al respecto. Valoramos como una herramienta imprescindible la Ley 26.485, que protege el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Sin embargo, creemos que es imperioso optimizar su implementación y solicitar el cumplimiento de todos sus ítems, como ser la asistencia y patrocinio jurídico gratuito, la implementación de un programa para el autovalimiento de la mujer, para que pueda realmente tomar distancia del agresor, el constante y unificado funcionamiento de los centros de día para el fortalecimiento integral de la víctima y la detección precoz y abordaje temprano de las situaciones de violencia de género. Como en una moneda existen dos lados, el del Estado, que tiene la obligación ineludible de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, y el de los ciudadanos, quienes debemos asumir el compromiso de participar, informarnos y concientizar sobre esta lucha en favor de la igualdad entre hombres y mujeres de nuestra patria. Comprendemos que la batalla contra la violencia de género no es una tarea sencilla ni de resultados inmediatos, pero estamos convencidas de que tampoco debe tomarse licencias ni descansos. No podemos bajar los brazos ni un minuto. Estamos profundamente persuadidas de que el compromiso debe ser colectivo y no individual. Nuestro objetivo es la igualdad. Creemos que el camino hacia la eliminación de la violencia contra la mujer requiere fundamentalmente de equidad, y para ello la deconstrucción y la desnaturalización de los diferentes tipos de violencia son tan imprescindibles como la erradicación de la estigmatización
como método de invalidación. Creemos necesaria en la ciudad de Buenos Aires la creación de políticas públicas territoriales que faciliten el acceso a la contención y ayuda necesaria para las víctimas y sus hijos, así como aumentar las campañas de concientización en los medios de comunicación y en los establecimientos educativos. Consideramos fundamental generar procesos judiciales más ágiles y con respuestas concretas e inmediatas, así como reforzar medidas de seguimiento a las perimetrales para que sean ineludibles. Y por último, como se ha mencionado, es imperiosa la generación de programas que permitan la independencia económica de la víctima. Nuestras sugerencias y apreciaciones las hacemos con el único y supremo fin de la construcción colectiva. Para ello, además, ponemos a disposición de quien corresponda no solo nuestras ideas y nuestra voluntad, sino nuestro corazón militante. Gracias, Jenny. Bueno, ahora sí, después de haber leído Jenny el documento elaborado, vamos a darle la palabra al presidente de la Agrupación Peronista Blanca, Fernando Barrera, para que haga el cierre de la actividad de hoy. Bueno, gracias. Gracias, Jessy. En particular, mi idea no es hacer un cierre. Creo que el documento que manifestó la comisión y la participación de las compañeras y los compañeros dentro de la Comisión de Igualdad creo que sintetiza de alguna forma la idea y los principios que nosotros debemos sostener desde el punto de vista político en nuestro accionar permanente y cotidiano, y reclamar a las autoridades y a la sociedad en su conjunto la necesidad de la asunción de esta conciencia que es necesario tomar a los efectos de poder avanzar en resolver esta problemática, que es una problemática que nos afecta a todos como sociedad. Esto no solo es un problema de la mujer, es un problema de todos en la sociedad. Cuando un problema afecta de semejante manera, es una enfermedad que nos afecta a todos. Acá no hay cuestión de género, sino hay una cuestión de humanidad, que es lo que está en juego y en discusión. Yo quiero, en principio, agradecerle, por supuesto, tanto a Laura como a Aldana, la exposición. Han sido muy, muy claras, han sido muy precisas, y agradecerles que hayan respondido a esta convocatoria, porque es muy importante para nosotros generar conciencia y generar pensamiento en todas estas problemáticas y en todas estas temáticas que tienden a la igualdad. Estamos convencidos que la lucha por la desigualdad en todo sentido es una de las luchas fundamentales de los pueblos, no solo el argentino, sino en el mundo. La desigualdad es una de las consecuencias lamentablemente naturales de un capitalismo financiero salvaje, que lo que genera en los pueblos y en toda la humanidad genera un profundo desequilibrio y una profunda desigualdad social y económica. La lucha contra esa desigualdad es un imperativo para los pueblos del mundo y es un imperativo para las fuerzas nacionales y populares que puedan reconstruir el destino de los pueblos hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad más equilibrada. Y en particular, la discusión acerca de la desigualdad que se expresa con la mujer es parte y es consecuencia de esa desigualdad a la cual las sociedades modernas, lamentablemente, arrastran a los pueblos. Y la forma de avanzar en resolver estas desigualdades, en primer lugar, es generando conciencia y generando visibilidad. Esto que bien decían ustedes y que mucho han trabajado, y felicito también a las compañeras y a los compañeros de la Comisión de Igualdad, de Oportunidades y de Trato, que hace un tiempo desarrollamos y creamos en el ámbito de nuestra agrupación, y que vienen trabajando en actividades como estas de hoy,
generando esta conciencia y generando esta discusión, son herramientas fundamentales para la toma de esa conciencia. Y esa conciencia hay que observarla también, como decía Aldana, en las estadísticas, ¿no? Ella habló de las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a femicidios. Allá por el año 2012, el INDEC creó junto con otros organismos, en un convenio con organismos del Estado, el registro único de casos de violencia de la mujer, que vale considerar en el marco de esta charla y en la conciencia que estamos proponiendo que debemos asumir todos, fundamentalmente nosotros los hombres, ¿no? Por eso creo que es bueno que lo mencionemos. Desde el 2012 al 2018, que es la última estadística que tiene certificada el INDEC, considerando que está trabajando en las estadísticas del 2019, hubo 576.360 casos de violencia de la mujer. De esos 576.360 casos, pensemos que no están considerados los casos de femicidio, que bien mencionaba Aldana. Esa es una estadística que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es un relevamiento que el INDEC hace de todos los organismos del Estado, incluyendo fuerzas de seguridad y poder judicial. De esos 576.000 casos, el 42,6% responden a consultas por asesoramiento, asistencia y orientación de mujeres mayores de 14 años. El 27,4% responden a denuncias policiales, el 21,8% a denuncias judiciales, el 4 o casi el 5% a llamadas de emergencia y el 2% como consecuencia de respuestas a la atención médica de víctimas en centros de salud. Pero hay algunos datos que resultan interesantes. El 66,6% de las víctimas tienen una edad entre 18 y 39 años. Y sus victimarios, en un 57%, en un 60%, vamos a hacer un número redondo, 60%, responden a la edad de 20 a 39 años también. Lo cual expresa que si bien estos son los sectores que mayor dinamismo tienen en el reclamo y en la denuncia, también es cierto que hay una generación de hombres que deben tomar conciencia de la necesidad de comprender que no hay diferencias entre el hombre y la mujer. Y es preocupante casualmente que entre 20 y 39 años sea la edad de los principales victimarios en estos casos denunciados en los organismos administrativos. El 86% de estas denuncias es por violencia psicológica, algo que decían ustedes dos en el análisis que hacían, violencia psicológica. El 56,3% está seguido de violencia física. O sea, no solo se expresa en la violencia psicológica, sino que la violencia psicológica da lugar a la violencia física contra la mujer. El 52,9% expresa más de un tipo de violencia sufrida simultáneamente por el hombre. Es decir, muchas de esas mujeres que han presentado su denuncia o que han hecho su denuncia han sido víctimas de violencia, han sido víctimas en más de un sentido, han sido víctimas en más de un tipo de violencia recibida por parte del hombre. Y el 97,6%, casi el 98%, como decía Aldana, se trata de violencia doméstica. Esto nos obliga a tener que tomar conciencia como hombres y como sociedad en su conjunto y como pueblo en su generalidad de la necesidad de avanzar y resolver esta problemática que es una enfermedad social que nos afecta a todos. Que no solo se expresa en este resumen de estadístico de violencia, también
Se expresa la desigualdad en lo laboral, también se expresa la desigualdad en cuanto a los ingresos. El otro día revisaba una estadística que marcaba que el salario promedio de las mujeres es inferior al salario promedio de los hombres. Y esto es algo que debemos resolver. Esto es algo que no tiene ningún tipo de justificación. Mientras en igual tarea debería haber igual remuneración, más allá de los sexos o de cualquier otro tipo de discriminación. Creo que estos eventos, creo que estas actividades, creo que la exposición de todos y cada uno de ustedes nos tiene que servir para reflexionar, para tomar conciencia de la necesidad de generar igualdad y de generar una sociedad que sea más equitativa, igualitaria y justa para todos y cada uno de nosotros. Así que quiero agradecerle a las compañeras y a los compañeros que han trabajado mucho, sé lo mucho que han trabajado para desarrollar esta actividad y para hacer otras que han venido haciendo en este año tan difícil que nos ha tocado, y los insto a que, bueno, sigamos en este camino, generando conciencia, generando participación, y generando voluntad para transformar, que es lo más importante de todo, esta realidad que nos aqueja. Así que gracias y bueno, un placer tenerlos a todos los que han participado en esta actividad con nosotros. Jessy. Bueno, gracias sobre todo a las chicas por estar presentes, Lau, Aldana, por la exposición. Gracias a todos los que están y acompañaron. Y bueno, sí, seguiremos avanzando y quedan los compromisos para seguir trabajando las temáticas y seguir visibilizando este problema para cambiarlo, ¿no? Así que bueno, ahora sí, gracias a todos y a todas.